Muchas gracias. Bueno, primero, para mí es un placer y un honor tenerlos acá. Me parece muy valiente lo que han hecho y el documento que han entregado. Empezaron ya las conspiraciones, ya boicotear todo esto, pero lo importante es que ustedes han sobrevivido a eso, porque creo que es muy valiente y vuelvo a reiterar que hay que dar un aplauso a los expertos que han dado claramente proceso. Frente a la polarización y agendas que han tratado de cuestionar esta iniciativa, que en lo personal me parece que es suma validez. Es importante, para tampoco alimentar todo esto, que sepan que tienen la posibilidad de hacer preguntas que serán respondidas por todos los presentes durante los bloques venideros. Están en sus asientos las papeletas para que puedan entregarlas a los encargados al final de este bloque. A ver, la primera pregunta que tengo luego de haber revisado en PDF y luego de haberlo pasado por inteligencia artificial, que es lo que están haciendo todos los universitarios hoy en día, y tener cuidado con ello y con las respuestas que pueden dar, es ¿cuáles fueron los principales hallazgos que pueden regalar a la audiencia seleccionando el que más les sorprendió, llamó la atención y al que tiene que poner ojo la opinión pública? Hola, buen día a todas y todos. Soy Juan Carlos Lara, miembro de la comisión y también representante de la Organización Derechos Digitales. Como miembro de la sociedad civil, me correspondía estar en esta comisión también trayendo una perspectiva que incluyera no solamente esta preocupación por estos impactos reales de la desinformación, sino también por los intentos regulatorios que pudieran ser contrarios a derechos humanos, es decir, que pudieran ser demasiado restrictivos del discurso, como lo es este audio. Intentaremos modificarlo con otro micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí sí. Gracias. Y quizás una de las cosas más llamativas al hablar de desinformación, o cuando hicimos ese examen de literatura, de experiencias extranjeras, tenía que ver con la diversidad del fenómeno y la situacionalidad distinta. El hecho de que nos encontrábamos con situaciones de guerra, de pandemia, de ciclos políticos que divergían considerablemente entre países y que a su vez alimentaban propuestas de solución distintas. Eso a su vez se ve tanto en cómo definimos el problema con cómo lo enfrentamos. Y eso nos pone también en una situación, y eso se refleja en el primer informe, de tratar de abordar el problema desde una perspectiva localizada. Si bien hay una experiencia internacional relevante, esa misma experiencia da cuenta de elementos divergentes que necesitamos también considerar a la luz de la experiencia chilena. Y que, por cierto, muy probablemente nos van a guiar respecto de qué clases de cosas podemos hacer o qué clases de cosas son recomendables desde la perspectiva de la complejidad del fenómeno como tal y de la complejidad del fenómeno en su manifestación chilena. Eso fue crucial para entender también cuál fue ese estudio a nivel global. Juan Carlos, la pregunta corta, ¿cuál es, si tú tuvieras que seleccionar, el problema chileno que es divergente al resto de lo que miraste? Sí, creo que es crucial dentro del sistema chileno que cuando hablamos de la complejidad del problema social, hablamos mucho del ecosistema informativo, que no es una cuestión solamente de medios de comunicación, sino que está marcado especialmente por cómo usamos en Chile redes sociales, canales y plataformas de distribución, internet y mucho más. Ecosistema medio. Patricia. Sí, bueno, a ver, de nuevo, ahí sí, eso es. Sí, a ver, yo creo que este es un punto clave que hemos estado discutiendo desde el comienzo, ¿no? Entender que efectivamente cuando hablamos de ecosistema informativo, ecosistema de medios, es un ecosistema que está en evolución. Los datos ya mostraban hace mucho rato, ¿cierto?, las tendencias en el mundo respecto de cómo se concibe el uso, ¿cierto?, y el consumo de noticias. El concepto de consumir noticias también ha cambiado, ¿ya? ¿Qué es lo que es un contenido informativo? No es lo mismo hace 10 años que ahora, ¿cierto? Ya no es una noticia. Informativo es lo que te cuenta un influencer, es lo que efectivamente sale y no entiendes cómo aparece en tu feed de TikTok, etc. Creo que ese es un punto importante también que hay que remarcar, es decir, necesitamos actualizar también nuestra mirada respecto de lo que significa esos consumos informativos, y eso tiene mucho que ver con contenido que a las personas les hace sentido, ¿sí? Que significa algo en su vida cotidiana, que significa encontrar una respuesta frente a una pregunta que no hay. Un segundo punto, y tú lo mencionabas muy bien, Juan Carlos, ¿cierto?
abarcamos mucho. Con Claudio nos tocó sobre todo mirar las experiencias internacionales, por ahí el otro día escuchaba en uno de los comentarios, que claro, habíamos comparado pocas experiencias internacionales, pero la verdad es que el informe tiene, en muy resumidas cuentas, yo diría, los espacios en que hoy día se hicieron cargo de esta conversación. Y ahí quiero poner un punto. A ver, la OECD, por ejemplo, abre un hub de desinformación porque efectivamente considera que la información es un mercado, ¿sí? Nosotros estamos efectivamente también mirando este tema desde un país que tiene un sistema de medios públicos muy acotado y donde lo que tenemos más bien es un sistema de medios comerciales mucho más amplio, etcétera, donde en los últimos años además tenemos la posibilidad de ver cómo se han incorporado, por ejemplo, medios comunitarios, durante el estallido, medios alternativos, aparecieron una serie de cuentas y una serie de otros espacios informativos. Entonces, de nuevo, mirar el punto cuando uno dice qué es el ecosistema informativo y cómo, como decía muy bien Juan Carlos, eso se va a complementar con todo lo que significa hoy día, que tú tienes redes sociales donde cualquier persona puede decir lo que quiera, lo que piensa, transmitir, expresarse, etcétera, se vuelve más complejo. Entonces, a la vez que hay un mercado informativo, lo que fuimos identificando es que también hay un mercado de la desinformación, ¿sí? Que creo que aquí también tenemos gente que lo ha estudiado y en eso, creo que en el segundo panel vamos a hablar muy bien de ello. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, en mi caso yo vengo desde la área de la ingeniería. Soy profesora del Departamento de Electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María, por lo tanto participar en esta comisión fue extremadamente enriquecedor. Todos los integrantes tenían formaciones muy distintas a la mía. Y yo creo que ese sea el camino que tenemos que apuntar de formar y trabajar temas con grupos más multidisciplinarios. Con respecto a tu pregunta, Nicolás, de los hallazgos, yo quiero mencionar tres cosas. La primera tiene que ver con que, si bien uno sospecha el efecto de los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales, cómo se propagan, etcétera, yo creo que el primer hallazgo fue poder poner números a ese efecto. Saber qué tanto porcentaje, por ejemplo, de mensajes negativos hay en la web, que es bajo, pero muy alto el porcentaje de cómo se propagan esos mensajes. Entonces, poner el número y cuantificar el fenómeno, yo creo que fueron los primeros hallazgos importantes. El segundo tiene que ver con darnos cuenta que hay muchas cosas que aún no sabemos ni entendemos. La inteligencia artificial avanza tan rápido que aún somos incapaces, por ejemplo, de conocer cuáles son los procesos emergentes que van a ocurrir entre la interacción de estos chatbots, social bots en las redes sociales. Eso es un fenómeno a nivel mundial que no conocemos, más aún a nivel nacional, cómo eso tiene impacto en nuestra ciudadanía. Nosotros recurrimos a redes sociales de forma distinta que otros países. Por lo tanto, el efecto y cómo nos informamos, dónde tiene una particularidad propia de nuestro país que también necesita ser estudiada y abordada. Y el tercero es ratificar un poco que, desde el punto de vista de una vereda nuestra, que nosotros nos encargamos y nos preocupamos del desarrollo tecnológico, estamos extremadamente cojos. Yo creo que hoy en día no podemos pensar el desarrollo tecnológico haciendo solamente evaluación técnica de las soluciones que generamos, sino que tenemos que hacer evaluaciones sociotécnicas. No podemos crear desarrollo tecnológico sin evaluar, cuestionarnos y pensar cuáles son los posibles efectos que puede crear en nuestra sociedad. Ahí sí. Retomando también la pregunta, Nicolás, y para no redundar en los aportes del colega comisionado, yo voy a plantear un hallazgo que es muy simple, pero que quizás le hace sentido a la ciudadanía. Que primero que todo, comisiones de expertos no son cosas buenas, punto. Aquí se generó un verdadero escándalo por momentos, ¿no? Y una activación también odiosa en ciertas plataformas para cuestionar una decisión que hoy día es vista desde el punto de vista global como una responsabilidad de los gobiernos, pero también de compromiso y respuesta de la academia y sobre todo de integración de la ciudadanía. Y eso puede quizá parecer muy simple, pero yo creo que si nosotros lo revalidamos, lo hacemos reiterativo y compartimos en este juicio a la propia ciudadanía, se va a empezar a dar cuenta que es parte también del proceso. Esto no es una cuestión de expertos. Yo creo que inteligentemente se ha planteado quizás un primer estado desde esta información que puede emanar de esta comisión, pero lo importante es que esto baje, se socialice. Porque efectivamente, desde el punto de vista de lo que planteaba Patricia,
la OCDE, por ejemplo, nosotros tocamos muchos ejemplos multilaterales, porque efectivamente otro hallazgo también interesante es que en esto los países no se salvan solos. Efectivamente, por lo que planteaban recientemente, hay un ecosistema extremadamente complejo de fusión híbrida, donde las plataformas siguen ganando fuerza, donde las plataformas están absorbiendo también buena parte de los contenidos tradicionales e informativos. Entonces, dicho esto, también otro hallazgo, que es muy básico, quizás quienes estamos en estos temas de perogrullo, pero le puede hacer sentido a la ciudadanía. Trabajar en estos temas es defender la libertad de expresión, no amenazarla, porque esto implica reflexión sobre la función de los medios, hasta qué punto pueden llegar las plataformas desde el ámbito de la influencia y la incidencia que tienen, y nos abre también a comprender, finalmente, Nicolás, que esto realmente son soluciones multidireccionales, multinivel, entre estados. Mientras más estados puedan involucrarse, tiene más sentido. Y creo que, por último hallazgo, Chile está extremadamente atrasado. Si se genera en nosotros un ruido, una polémica pública por una comisión, bueno, hay que avanzar, porque la comisión es una cuestión muy mínima. Tendrá que venir posteriormente la alfabetización, tendrá que posteriormente venir los elementos de corregulación o regulación, tendrá que venir también la forma en la que sentamos en esta mesa las propias plataformas. Y por cierto, la manera también de ir asimilando en este estado orgánico y evolutivo que señalaban, el monitoreo constante en cómo esto se está comprendiendo a nivel de la ciudadanía. Y eso es un proceso integral, profundo a nivel de la educación. Entonces, en síntesis, bueno, hay el tema de pensar este ecosistema de medios híbrido, además de poder comprender que tenemos una particularidad como ecosistema de medios de información, que además en el cual están interfiriendo plataformas extranjeras que generan estos escenarios en una serie de estados que no están coordinados. Sería como una síntesis, ¿no? ¿Estoy equivocado o estoy desinformando? ¿Alguien discrepa? Estamos. Me quedo tranquilo. Entonces, les tengo que preguntar, ¿por qué no hablamos de fake news y sí de desinformación como etiqueta? ¿Por qué se decidió eso? Ok, el problema de la definición de la desinformación es un problema crucial. Una de las cosas que refleja el primer informe es que hay muchas aproximaciones para eso. Y ahí la pregunta es doble, de por qué usar un concepto y por qué no usar otro. Específicamente en el caso de fake news, si bien es algo que se ha identificado con la desinformación, lo cierto es que en los últimos 7 años quizás, se ha visto tan condicionado y estigmatizado por su uso en el debate público que resulta ser inconveniente utilizarlo. Esa es una de las razones. Pero la otra tiene que ver más bien con la complejidad del fenómeno y con cuestiones que están reflejadas en el primer informe sobre hasta dónde llega nuestra idea de la desinformación. Algunas de las cosas que visitamos en la experiencia extranjera, algunas de las cosas que vimos también a propósito de proyectos de ley que se han presentado en Chile, tenían que ver con que, en general, definiciones de desinformación descansan en 2 o 3 elementos, que son el de verdad y falsedad, el de intención y probablemente, dependiendo de la definición, del daño, del propósito de daño. Es decir, si es deliberado, pero si además tiene un propósito distinto. Esos elementos están en distintas definiciones, en distintos cuerpos, pero la sola cuestión de la verdad es una cuestión tan difícil de asir, porque es una cuestión socialmente renegociada constantemente. La cuestión de la intención, cuando sabemos que hay personas que están compartiendo información inexacta o falsa de manera no deliberada o sin conocimiento de su falsedad, da lugar a un fenómeno que es parte de la complejidad, pero que es ligeramente distinto de la información errónea o misinformation, dependiendo del idioma que estemos usando. Y la cuestión del daño, a su vez, es, si bien podemos cuantificar eso
puede llegar, eso tiene ciertas limitaciones porque también es difícil saber hasta dónde llega el impacto de esto de una manera medible de forma precisa. En consecuencia, la complejidad del fenómeno es tal que nos obliga a mirar las definiciones con mucha cautela y al mismo tiempo de no tener el descuidado o el descuido de utilizar conceptos que han sido tan manoseados de forma negativa para el debate público como el de fake news. Entiendo. Ahí sí. Entiendo, Patricia, que nos encontramos en el mercado de la desinformación. A mí me parece muy interesante ese punto porque relacionándoles por eso que hay que ser claro a la hora de bajar, ¿no? De un mercado de desinformación tiene mucho que ver también con la pregunta que tú hacías respecto de las fake news, ¿no? Y efectivamente al revisar tanto investigaciones como experiencia, veíamos efectivamente que hay que entender todos estos procesos también en los contextos locales, es decir, cuando los países están en situación de crisis, ya sea crisis políticas, sociales sobre todo, ¿no? Pero también en nuestro país tenemos que acordarnos que somos un país que sufre constantemente crisis relacionadas con desastres naturales, ¿sí? Entonces, si vamos para atrás en la historia, la verdad es que uno podría decir, bueno, efectivamente en Chile también tiene que ver con el control de la información que una población necesita, la ciudadanía necesita para tomar, como señalaba, decisiones en la vida diaria. ¿Y qué es lo que nos muestra un poco la revisión también del primer informe? Que efectivamente en ciertos contextos lo que se ha activado, y también hay otra cantidad de informaciones y de investigaciones que se han hecho especialmente este último año, a partir, por ejemplo, de lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica, que quizás es como el primer caso internacional que pone el punto de decir, efectivamente, aquí hubo un intento de manipular a través de contenido una elección. Bueno, efectivamente en los últimos años, ¿cierto? Lo que vamos viendo es que se empiezan a identificar empresas, vamos a decir ciertos consorcios que efectivamente lo que venden es estos servicios, ¿sí? Y esto ocurre particularmente en procesos electorales. Creo que podemos hablar después del caso de Brasil, ¿no? Por ejemplo, que lo teníamos muy cerca y que en sí mismo es un tremendo caso de estudio. Tenemos aquí a un experto, entiendo, que ha investigado, que sabemos que está trabajando en ese tema. Y eso es súper importante entenderlo para hacer esta distinción que decía Juan Carlos y también Claudio, de cuándo vamos a distinguir, ¿cierto?, la intencionalidad. Es decir, efectivamente el tema de la intencionalidad tiene aquí un punto que es, bueno, ¿quiénes son, efectivamente, cuál es el propósito que hay al activar estos mensajes, al activar estos contenidos para intervenir en una situación que efectivamente tiene o va a tener o va a causar un daño público, un efecto, por ejemplo, en los sistemas democráticos, ¿sí? Muchos mencionan, por ejemplo, el caso de Finlandia como un gran ejemplo, que de hecho nosotros lo miramos también con bastante detalle, pero cuando se pone, por ejemplo, a Finlandia como un caso de estudio, porque ha trabajado mucho el tema de la alfabetización mediática, la alfabetización digital, es porque Finlandia es un país que es limítrofe con Rusia, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablo del contexto local, tiene que ver con eso, es decir, no son las mismas situaciones con que opera este mercado cuando estamos en países que tienen ciertos contextos políticos, sociales, culturales, económicos, etc. ¿Sí? Sobre esto mismo, ¿por qué hay que entender que esto debe ser una preocupación de Estado y no de un gobierno? Una de las preguntas del millón esa, sin lugar a dudas. Bueno, hay evidentemente diferentes interpretaciones, perspectivas, pero muy en simple y respondiendo muy directamente, creo que en general se ha ido relevando también por los organismos multilaterales el concepto de comunicación pública. Quienes estamos más ligados a la comunicación política, sabemos que la comunicación pública implica un nivel de complejidad mayor. Debido justamente a lo que plantea, por ejemplo, la ministra, es ir trabajando un articulado, una forma también muy consciente de integración también y retroalimentación con todas las partes intervinientes en los procesos comunicacionales para dotar de esa comunicación que puede ser gubernamental, pero en general puede provenir de cualquier ámbito del Estado que requiera justamente comunicarse y generar, ¿qué cosa? Un incremento de la confianza pública. Para desde allí también poder, sin lugar a dudas, mejorar o intentar revertir la crisis democrática que tenemos a nivel global. Entonces, eso es un compromiso, sin lugar a dudas, ineludible para cualquier Estado.
actuar responsablemente en lo que comunica, cómo lo comunica, sobre todo en países como los nuestros, efectivamente, como decía Patricia, sumidos en crisis ambientales o desastres naturales continuos en los que efectivamente ahí hay un eje de ataque directo desde el punto de vista de la desestabilización de estas industrias desinformativas que aprovechan esos entornos evidentemente de desestabilización emocional para ganar desde todo punto de vista, no solo político, también económico y también de un punto de vista de quiebre institucional, democrático. Y eso está muy ligado, efectivamente esto no hay que separarlo desde el punto de vista de que esa responsabilidad en lo que es una comunicación de crisis, en situaciones de emergencia de esta naturaleza, también se complementa, tiene que estar mirando, retroalimentando todo lo que va a significar también la comunicación electoral. Sabemos efectivamente que esa es una instancia sensible y de incremento de, lo han planteado investigadores destacados que están en esta sala, en cómo han podido ir detectando que efectivamente hay un incremento empírico desde el punto de vista de esa desinformación en los procesos electorales. Con lo que eso conlleva también, súmele a eso ya instalada un desencanto y un malestar de la propia ciudadanía, entonces esto se va amplificando. Y tampoco se trata de echarle la culpa a la ciudadanía, a propósito de lo que plantea Juan Carlos, desde el ámbito también de la propia misinformación. Entonces, tenemos el ámbito de resguardo democrático propio y natural necesario de un Estado, el elemento de activación, de protección hacia esa misma ciudadanía en momentos de desastres recurrentes en nuestro país, y súmale a eso también el elemento de seguridad nacional, que podría darse de manera incremental en la medida que Chile pueda tener en el futuro un nivel de mayor tensión limítrofe, que como se ha planteado acá, hoy día quizás es el foco que Europa está observando con mucha atención desde el punto de vista de la tensión entre Oriente y Occidente. Entonces, estos tres ejes finalmente deben hablarse a sí mismos, deben tener un trabajo mancomunado. Implica también, como lo han señalado por ejemplo la OCDE y el HAP que señalaba Patricia, necesariamente un incremento en la investigación y cómo eso se va aplicando a las realidades culturales y a la cultura política de esos estados. Entonces es un tema, si seguimos profundizando, empezamos a ver más aristas, entonces tenemos institucionalidad electoral, institucionalidad desde el punto de vista de las respuestas de emergencia, institucionalidad desde el punto de vista de la seguridad nacional, y voy a parar para no seguir. ¿Y dónde juega el rol la tecnología y el fenómeno de la inteligencia artificial generativa y también de otro tipo a la hora de construir este escenario? Tiene un rol extremadamente relevante porque hoy en día la tecnología no la podemos separar de nuestra cotidianidad, está inmersa en todo nuestro quehacer, en lo que nos informamos en televisión, en plataformas, en los teléfonos. Está súper demostrado que nosotros como población nos gusta informarnos por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Por lo tanto, las plataformas digitales y la forma en que las plataformas digitales propagan información, sea buena o sea mala, sea desinformación o no, claramente tiene un efecto en nuestra percepción ciudadana con respecto a lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial en sí permite resolver problemas y dentro de eso resolver problemas se ha encargado también de poder entender cómo en una plataforma como Twitter, ya no se llama Twitter, X, perdón, yo puedo generar un trending topic. ¿Ya? Y muchos de nosotros vamos a los trending topics para saber qué es lo que está haciendo. Pero eso obedece detrás un algoritmo que está cuantificado, que yo puedo manipular de qué tipo de noticias yo quiero posicionar en esos lugares. Por lo tanto, el entender que esto está ocurriendo como un fenómeno y tener esta sensibilidad de cómo la tecnología puede producir estos efectos nos ayuda a nosotros como población a ser un poco más críticos a la hora de que quizás no es el mejor lugar para buscar la información en los trending topics. Por otro lado, la inteligencia artificial generativa, que no tan solo resuelve problemas, sino que crea contenidos a partir de todos los datos y información que existe en el mundo, ha tenido varios efectos. Por ejemplo, que mensajes creados por algoritmos de inteligencia artificial, para nosotros, población, es muy difícil distinguir si son reales o son falsos. ¿Ya? Por lo tanto, incluso como aprende de los estilos, puede copiar estilos de distintas personas, pueden ser personificados por usuarios, además, es aún más verídico para el lector que lo que estoy leyendo es más confiable, es real, es verdad o no. ¿Ya?
Por otro lado, estos social bots, estos chats, estos robots digitales que están en las redes sociales, también tienen comportamientos que han ido optimizando, o sea, ellos buscan capturar la cantidad de atención, usuarios que pueden capturar en estas redes sociales, y sus comportamientos, ahí la parte que aún nos falta mucho por entender y por explorar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? También la forma en que se generan estos mensajes, pueden ser falsos o no, dependen de los datos que existen, y bien sabemos que pueden ser intencionados, o quizás si no son intencionados, también están propagando sesgos propios que existen en los datos. ¿Ya? Típico sesgo de género puede estar propagado por los mensajes que están creando inteligencia artificial, sesgos también raciales, socioeconómicos, etc. Y por último quería indicar que también con respecto a la pregunta, me quería colar un poco la pregunta de Claudio, si Estado o Gobierno, yo creo que no está solo el Estado o Gobierno quien se comunica dentro de la sociedad. Es muy cierto que es un pilar fundamental que el Estado tiene que hacerse cargo porque es la bajada de las políticas públicas que se están haciendo, es la bajada de la definición de las condiciones de riesgo, de crisis que podemos estar sufriendo no como sociedad, pero también abre una tremenda oportunidad por otro lado, que tiene que ver con la percepción de lo que está ocurriendo a nivel de ciudadanía, tiene que ver con la percepción de que yo soy capaz de adoptar de los desarrollos científicos, tecnológicos, y cómo eso abre oportunidades para el desarrollo económico, abre oportunidades para nuevos emprendimientos, ¿no? Por tanto, quien se comunica es la sociedad completa. Tanto una bajada tiene que ver cómo bajo estas políticas públicas, pero otra muy distinta es cómo abro nuevas oportunidades a nuestra sociedad, tanto para el desarrollo social, económico, medioambiental. Sobre esto, y yendo directamente al informe, ¿qué plantea sobre las experiencias internacionales, Patricia? Bueno, ahí efectivamente van a encontrar una sistematización, como mencionaba hace un momento, de varios de cómo los bloques, ¿no? Estamos hablando de CD, pero también la Unión Europea, se fueron organizando quizás los últimos 5 años para abordar esta temática. Básicamente, por supuesto, la referencia más grande tiene que ver con la Comisión Europea, que abre ya hacia el 2018 todo un proceso que tiene que ver mucho también con su programa y su mirada de la Europa Digital Futura, y hay que entenderlo en ese contexto, y que finalmente propone lo que se llama un códice o un código de buenas prácticas para hacer frente a la desinformación. Pero ese proceso es bien interesante seguir su camino. Parte del 2018, entrega una primera propuesta que fue, como decía muy bien hace un rato atrás a Claudio, sentó en la conversación, en la tabla, en la mesa a las plataformas digitales, ¿ya? Que es algo que efectivamente América Latina lo tenemos que empezar a considerar en otros espacios donde tenemos posibilidad de incidir. Eso también involucró un fuerte compromiso de recursos hacia la academia, mayor financiamiento hacia investigación. Hoy día existe un observatorio permanente en el que hay convocadas distintas instituciones de educación superior, pero también centros de investigación independientes, sociedad civil, etc. Y el tercer pilar tiene que ver también con la educación, ¿no? Lo que se llama hoy día alfabetización en medios, alfabetización mediática, lineamientos hacia fortalecer los programas de alfabetización digital, pero también no hay que olvidar que Europa acaba de poner en marcha ahora a finales de agosto, de hecho, 2 actas que son las que van a regular el mercado digital y la de servicios digitales. Y eso también hoy día es una polémica y es un debate y una controversia que está bien interesante de seguir, porque si bien le pone ciertas reglas a las plataformas de redes sociales, por ejemplo, en aspectos como indicar muy claramente cuando un contenido aparece en tu feed de manera paga o no paga, como un elemento que efectivamente ayuda a transparentar a quien está usando ese feed en tu muro cuando aparece ese contenido, también ha generado una cantidad de polémica respecto a lo que se llama, ¿cierto?, la moderación de contenido, es decir, como decía María José, cómo están funcionando estos algoritmos. Luego, creo que también mencionamos, ¿cierto?, todas las recomendaciones de parte también de las relatorías de libertad de expresión. Y eso es un punto no menor cuando miramos la experiencia internacional. El informe que la relatora de libertad de expresión de Naciones Unidas ya había emitido el 2021 sigue siendo un muy buen documento efectivamente para mirar esto desde el punto que decía Juan Carlos, de no creer que cuando hablamos de tratar de abordar la desinformación,
ya sea desde la regulación, corregulación, autorregulación, las distintas formas también que vamos encontrando en esas experiencias internacionales, eso no choca con cuestiones básicas de derecho a la comunicación, libertad de expresión, derecho a opinión, sino que hay un ámbito ahí para potenciar, ¿no? Para también, como decía Claudio, fomentar la discusión sobre qué pasa con el sistema de medios públicos de un país. Así que ese es un capítulo que efectivamente, más que intentar comparar, lo que hace es mostrar, ¿cierto?, qué podría ser útil como una práctica. Pero ahí vuelvo a insistir, como decía muy bien Claudio, creo que desde Chile tenemos que también entender que este es un problema que en ese nivel de la cooperación internacional tenemos que entrar a participar en bloques y en espacios donde como América Latina nos podemos sentar junto a las plataformas para abordar este tema. Muchas gracias, Patricia. Finalmente, Juan Carlos, para cerrar este primer panel, ¿por qué crees, luego de haber visto este primer trabajo, que es una obligación o un llamado al mundo periodístico que tiene que tomar este documento y analizarlo y dar su perspectiva, que creo que es fundamental para el debate democrático como insumo, ¿no? Sí, gracias por eso. Creo que mucho de lo que estamos hablando nos devuelve la idea de la complejidad del fenómeno y de la complejidad a nivel local y las experiencias de las que estábamos hablando recién. No solamente hasta el momento de lo que hablaban Claudio y Patricia, sino también de esta perspectiva un poco más futurista, implican comprender que el carácter evolutivo, como lo denominó Patricia, del fenómeno, también va a involucrar varias partes móviles de lo que es nuestro ecosistema informativo. No solamente que cambiemos de una plataforma a otra, que nos vayamos de Twitter a Threads o lo que sea, o de Instagram a TikTok. Es una cuestión bastante más compleja que involucra también hasta dónde llegamos como estados, como países, los representantes de la ciudadanía, a tomar y adoptar las medidas que necesitamos para abordar los impactos que pueda tener en el ecosistema informativo, la difusión o la diseminación de ciertas clases de contenidos. En ese sentido, esa apelación a que distintos miembros de la comunidad, incluido el mundo periodístico, tomen este informe, pasa en buena parte por la recopilación de la experiencia que existe a nivel nacional y extranjero y de la necesidad de comprender también que esas posibles soluciones que se han planteado allá afuera, esas posibles recomendaciones que puedan existir a nivel local, pasan también en buena parte por comprender el rol de los medios. Ese rol también ha evolucionado en la experiencia extranjera en los últimos años, desde reportar una noticia a decir después que era falsa, a reportar desde un inicio como no solamente el hecho aparentemente falso o engañoso, sino también reportar en su presencia como un objeto de atención, es decir, el acusar la falsedad desde un inicio, el reportar las dudas que existan sobre el origen de cierta información y finalmente comprender también que independientemente de cuánto de lo que circula por las redes sea función de lo que la ciudadanía hace por gusto, que igualmente los medios siguen teniendo una importancia crucial en el tono del debate público, en aquellas cosas que merecen cierta atención y especialmente en aquellas que merecen cierto trabajo especializado de investigación y de verificación de la verdad, por distintas vías, por cierto. Esto no se reduce a una forma específica de periodismo, pero sí importa para el propósito de cómo las personas que trabajan específicamente o más deliberadamente en el ámbito comunicacional abordan estos fenómenos complejos para no sumarse a la desinformación, para no exacerbar sus efectos, sino por el contrario, para volver a crear confianza en el debate público a partir de los fenómenos que nos importan a todos. Patricia, María José, Claudio, Juan Carlos, muchas gracias. Un aplauso para los expertos que han presentado los avances de la comisión. Procedemos un coffee y avanzamos.